parecido a lo que yo puedo sentir cada vez que puedo compartir contigo. Entonces, quiero darte las muy buenas noches desde aquí, desde Barranquilla, que también es tu tierra, que también te abraza. Tú sabes que siempre eres bienvenido, que tenemos ahí algo en embarazo, estamos en embarazo como en el segundo o tercer mes y vamos a llevarlo a buen término, y yo creo que este año, en la medida de lo posible y mientras que todas estas realidades nos lo permitan, vamos a tenerte aquí en un espectacular seminario transformacional en vivo con Humberto Montes aquí en Barranquilla. ¿Cómo has Hermano, qué estado? gran... ¿Cómo vas tú? ¿Cómo va tu nena? Hermano, estoy feliz, feliz, feliz. Bueno, la niña le acabo de dar un poquito de tete y se la entregué a la mamá para poder estar aquí hablando contigo, pero de verdad estoy feliz, hermano, Freddy, estoy feliz porque, bueno, te cuento, yo no sé si tú ves que me conecto muy poco para hacer lives y es algo que disfruto mucho. Pues por mí yo me conectaría todos los días, pero a veces se me va el tiempo y me doy cuenta, bueno, que se acaba el día y no me da chance ni de hablar con mi madre, que por ahí se está conectando. Pero bueno, Bueno, un saludo gracias a Dios, especial hermano. para ella. ¿Cómo se llama para honrarla? Ella se llama Inés, su cuenta es Inés Senior Fit, ahí está Y la cuenta de Inés. ella. Bueno, un saludo muy especial para la señora Inés. Sabe que también mi mamá se llama Blanca Inés. Ah, imagínate. Blanca Inés y sus tres enanitos que somos nosotros. Entonces, mi hermano, ¿cómo está todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Medellín? ¿Cómo va tu escuela de coaching? ¿Cómo van todas esas cosas hermosas que estás haciendo? Hermano, te cuento que Medellín hoy hizo un muy buen clima, gracias a Dios no llovió. Antier sí llovió y gracias a Dios llovió porque a mí me encanta que llueva. Pero me encanta más la diversidad. En la escuela de coaching arrancamos este fin de semana, hermano, con el diplomado y ha sido una experiencia muy bonita porque tenemos un grupo de muchos países. Tenemos uruguayos, peruanos, ecuatorianos, tenemos una española, tenemos gente en los Estados Unidos, en Panamá. O sea, es un Maravilloso. grupo diverso, muy diverso, y comenzamos con sobrecupo. De hecho, recibimos más personas, pero lo que hicimos fue ampliar el equipo de asistentes para que la gente esté bien apoyada. Y bueno, ya abrimos las inscripciones para agosto porque las ganas de Van hacer con este toda. diplomado, sí, sí, sí. Y ya Vamos con tenemos toda. sí, y ya se inscribieron 2 personas, entonces yo sé que también vamos a tener a cerrar las inscripciones como en esta. Cerramos las inscripciones a 2 meses antes de que se cerrara, con 2 meses de Aquí, anticipación. hoy vamos a hablar de un tema que a ti te encanta mucho, que es la sanación del niño interior, y la verdad fue como que la primera vez que yo te vi en acción allí en El Amor es Hoy, allí en Los Titos, y estás hablando sobre este tema, y me encantaba cómo lo explicabas tan fácil, porque a veces no es tan fácil, aunque todo el mundo hable desde el niño interior, desde el arquetipo del niño, y bueno, y todo esto, pero a mí lo que me impresionaba era con la sencillez y la claridad que lo podías explicar, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría, primero, háblanos un poquito de cómo fue tu infancia, de cómo empezaste a darte cuenta de que tú tenías que vivir el proceso también de poder sanar tu niño. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta? Hermano, el tema de mi infancia fue un tema muy, muy particular, porque mi infancia fue una infancia con unos papás muy especiales. Mis papás, yo siempre tuve la libertad, o sea, yo nunca fui ese niño cohibido, ese niño que le castigaban o que no podía hacer ciertas cosas, no, siempre tuve la libertad. Fui un niño deseado. Y lo que me di cuenta en ese proceso es que lo que más necesitaba sanar mi niño era la apatía. Era la apatía. Al haber tenido todo tan fácil, yo no desarrollé un instinto de supervivencia claro. Que ese es como el gran dilema. El gran dilema, por ejemplo, lo que pasa es que son tantas personas que atiendo día a día y es que atiendo a una persona, por ejemplo, que ha sido sobreprotegida. Y cuando una persona ha sido sobreprotegida, tiene la tendencia a desarrollar muchos miedos, tiene la tendencia a hacerse dependiente de los padres y a no valerse por sí mismo en función de la necesidad que tiene de salir al mundo y mimetizarse y hacerse uno con él, que es todo lo que nosotros debemos hacer. Entonces la persona sobreprotegida va a tener siempre la tendencia a estar con papá y con mamá y en función, su mecanismo de defensa para no salir de esa zona de comodidad es desarrollar miedos y temores para no ir afuera, y quedarse siempre. Entonces,
El miedo es un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para que ellos no se muevan de la zona de confort y se queden allí estancados. La persona maltratada, por el contrario, la persona maltratada o la persona abusada, puede hacer dos cosas. Generalmente toma dos decisiones. La primera de ellas es que sale al mundo y entrega ese maltrato que recibió. O la otra que hace es que se convierte en lo opuesto al maltrato que recibió. Entonces desarrolla sus dones, sus virtudes y dice, yo no voy a volver a generar este maltrato. Entonces se convierte en una persona, digamos, en teoría buena. Sin embargo, este tipo de personas, aunque son buenos, son honestos, procuran crear familia e ir en función de su familia, a estas personas les comienzan a tropezar con obstáculos que aparecen de la nada. Y esos obstáculos que aparecen de la nada pueden convertirse en personas que vienen a tratar de maltratarlos o se convierten en situaciones que no les fluyen. Cada vez que atiendo a este tipo de personas en consulta, pues obviamente descubrimos que hay una parte de su niño interior que no han sanado. Y que esa parte que no han sanado tiene que ver con los ciclos que no han cerrado. No en vano, esta frase que a mí me encanta, Freddy, esta frase a mí me encanta que dice, todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Esta frase, primera perla de la noche. Primera perla. Ahí va a estar, ya va a Sí, yo voy a empezar a preparar a la gente, les voy a echar ya ¿cómo se llama? Como alcohol, gel a la gente para que empiecen ya a recibir las perlas de Humberto Montes, que ya empezó. Yo veo que cuando empieza a poner la mirada así como hacia el horizonte y empieza a inspirarse, ya lo perdimos, ya empezó. Ya estamos 83 personas conectadas y yo digo, bueno, listo, ahora sí, empiece. Entonces, todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Todo ciclo no cerrado se convierte en destino. ¿Por qué no nos gusta cerrar ciclos a nosotros los seres humanos? Porque somos muy comensativos y no somos muy terminativos, Humberto. Porque no sabemos lo importante que es terminar. Si la persona supiera, si nosotros supiéramos lo importante que es cerrar las cosas bien cerradas, no cometeríamos tanto error y ¿sabes qué sucedería? Que carecería perdería el interés de lo que es este proceso evolutivo aquí en la Tierra. Porque el proceso evolutivo está determinado por los errores. Entonces, claro, si nosotros tenemos toda la guía completa para no cometer los errores, pues no los cometeríamos. Pero en la práctica nosotros necesitamos, comenzamos porque nosotros estamos subordinados a oleadas de energía. O sea, son oleadas de energía que se determinan en función de qué ponemos nuestra atención. Cuando nosotros estamos orientados a un propósito, cuando nosotros estamos orientados a algo, entonces ponemos la atención en algo y ese algo en lo que nosotros ponemos nuestra atención nos retroalimenta de energía y eso nos impulsa. Es como, te voy a colocar un ejemplo muy claro, y eso yo lo viví en la época en que tocaba la batería. Un músico se para frente al escenario, se para en el público, y ese público está colocando toda la atención en ese músico. Tiene el 100% de su atención en ese músico, la tiene allí, la tiene allí, la tiene allí. Eso alimenta al músico y el músico se hace dependiente de esa experiencia. Y luego el músico va a necesitar esa experiencia, pero no sabe qué es esa experiencia y después va a sentir un vacío existencial. Y va a querer llenarlo y va a tener un montón de problemas en su vida y va a pasar mucho tiempo para que él se dé cuenta es que se necesita la alimentación de ese escenario de las personas. Eso es un fenómeno energético de retroalimentación. Asimismo, cuando tú pones atención en algo, el objeto deseado, la situación deseada, eso te retroalimenta. Y esa retroalimentación hace que nosotros tengamos el impulso de comenzar. Ay, voy a comenzar esta carrera, voy a comenzar este negocio, voy a comenzar este emprendimiento, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que viene de atrás los ciclos que tú no has cerrado y te ponen el obstáculo enfrente. Te ponen el obstáculo enfrente y te ponen el obstáculo enfrente y ¿qué sucede contigo? ¿Qué sucede contigo? O haces dos cosas. O superas el obstáculo del ciclo de atrás, o te quedas y sucumbes y cambias de foco. Entonces, pones un foco aquí, otro foco aquí, y así va la mayoría de las personas. Por eso más del 99.99% de las personas viven en la pobreza. Sí.
Sí, porque no ponen el foco en una sola cosa, sino que cambian continuamente de foco. Pero es que esto tiene que ver con energía, con procesos invisibles que nosotros no tenemos conciencia. Entonces, comenzamos mucho porque recibimos la retroalimentación del objeto deseado, voy a decir una palabra, pero no la voy a profundizar, del egregor de lo que está afuera. Y terminamos porque el ciclo de atrás nos sabotea. Entonces, si nosotros queremos y les voy a colocar esta metáfora que se la colocaba a los estudiantes esta semana y ayer en el grupo de la tribu. Eh, Tú tienes un yate y quieres salir a la mar con ese yate y lo tienes allá en Cartagena. Resulta que prendes el motor, le metes toda la marcha, toda la potencia a ese motor y el yate no avanza. No sale del puerto, está ahí pegado y bota agua, hace olas y no avanza. Cuando fundes el motor te bajas y te das cuenta que el yate estaba amarrado al muelle. Entonces, ¿qué es cerrar un ciclo? Cerrar un ciclo es soltar el yate del muelle. Soltarlo, dejarlo, ¿para qué? Para que pueda cumplir su función y su propósito de ir al mar, de navegar y de disfrutar esa experiencia del mar. Nosotros los seres humanos, como mecanismo de supervivencia, ¿qué tenemos? La capacidad de recordar lo que nos causó dolor para evitarlo. Pero sucede que ese mecanismo para evitar el dolor se convierte en el condicionante y se convierte en las gafas que nosotros nos ponemos. Es decir, veo el mundo a través de esta experiencia de dolor que viví. Entonces, si fui abusado y confío en cierta persona y esa persona abusó de mí, esa persona destruyó mi confianza, voy a ponerme los lentes y voy a generalizar. Entonces, todas las personas son poco confiables, no voy a volver a confiar. Por supuesto, entonces, si yo tengo ese filtro en mis ojos y yo no suelto, hermano, ¿qué voy a hacer? Voy a condicionar mi vida por un evento que ya sucedió. Y eso se convierte en un estado de ánimo. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es un estado de ánimo y otra cosa es una emoción. La emoción es reactiva. La emoción es algo que sale como un mecanismo de defensa de reacción frente a un estímulo externo. El estado de ánimo, sí, es transitoria. El estado de ánimo es inconsciente y es permanente, es decir, nosotros estamos anclados a estados de ánimo y esos estados de ánimo están en nosotros, están allí y nosotros no lo sabemos. Entonces, muchos de nosotros podemos estar en estados de ánimo que vivimos, de emociones que vivimos hace años. Y esto es súper delicado, porque yo diría que la gran mayoría de la humanidad vivió bajo esa circunstancia. Una emoción de un estado de ánimo que viví desde hace tiempo. Entonces, si esa emoción es, por ejemplo, de apatía, en el caso de lo que me pasó a mí, o si esa emoción es ese estado de ánimo es el resultado de un resentimiento, entonces imagínate lo que es vivir en un resentimiento todo el tiempo. Asumimos, por ejemplo, actitudes pasivo-agresivas. ¿Y qué es asumir una actitud pasivo-agresiva? Es estar todo el tiempo en la defensiva para enfrentar una situación en la vida, asumiendo que las personas que te vas a encontrar en el mundo van a hacerte daño. Pero siempre respondes con sarcasmo, ¿sí? Tratas de disfrazar tu malestar con palabras hirientes, pero no muy directas, ¿sí? O ya eres agresivo directamente y todo el tiempo estás a la defensiva y atacas y agredes antes de que te ataquen a ti. Entonces, ¿y a qué se debe eso? A que decidí tener una actitud en función de una emoción que no he sanado. Por eso el camino de la transformación. Si tú quieres que ese yate salga al mar, necesitas obligatoriamente revisar tu historia para que no sigas condicionando tus mecanismos de respuesta, tus acciones, tu capacidad de hacer, de crear y de expresar tu virtud, tu don y tu talento, no las sigas limitando por lo que te pasó, por el dolor del pasado. Por eso, en el contexto del foco de que es trabajar el niño interior obligatoriamente necesita ser sanado. Sí. Obligatoriamente. Si el niño interior no se sana, el adulto no evoluciona. De acuerdo. Entonces, puedo decir, y corrígeme si no, puedo decir entonces que si yo vivo emoción de miedo, tengo todavía que sanar el niño interior. Si soy reactivo frente a la realidad y viviendo ese momento emocional, tengo que sanar el niño interior.
Si soy agresivo o pasivo-agresivo, también tengo que sanar el niño interior. Porque esto, como es el presente, lo que estoy viviendo ahora, a veces es lo que veo, pero no veo que esa ancla me está llevando hacia allá atrás. Entonces, si yo todavía vivo desde el miedo y si todavía vivo desde la agresión, desde la rabia, desde el enojo, desde la insatisfacción, desde el defenderme, ¿qué le ha pasado a ese niño interior? ¿Qué le ha Bueno, pasado para que llegue hasta allí? imagínate, y les voy a decir a todos esto. Imagínense esto. ¿A quiénes son las personas que nosotros más duro tratamos? Son directamente a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Sí? Y eso le pasa a todo mundo. Las personas a las que tú le levantas la voz, tú no le levantas la voz a un amigo, tú no le levantas la voz a un jefe, tú no le levantas la voz a una persona en la calle, salvo que tengas una patología y ya seas un loco suelto como tantos que hay en nuestras calles. Entonces, por supuesto, si las personas que rodean tu intimidad, ¿sí? Son las personas a las que tú más tratas, imagínate la vulnerabilidad de un niño. Porque ¿cuál es la conducta de un niño? El niño viene al mundo con varias conductas. Una, la supervivencia. ¿Y la supervivencia qué hace? Que el niño, si se siente un poquito incómodo, el único recurso que tiene es llorar. Ese es el recurso. Y a través del llanto, al niño se le cambia el pañal, el niño tiene su alimento. El niño nos puede expresar que le duele algo. Entonces el niño expresa su llanto y lo va a hacer durante muchos años. Es decir, él va a expresar su inconformidad. ¿Qué otra cosa quiere hacer el niño? El niño quiere meterse todo a la boca, quiere agarrar todo, quiere agarrar específicamente lo que no puede agarrar. Entonces, claro, como leí en un meme en estos días, tener un niño de 2 años es como tener una licuadora sin tapa. Entonces, claro, ¿qué hace un niño? El niño lo que va a querer es expresar su ser, expresar su sentir y conectarse con el mundo. ¿Qué sucede naturalmente? El papá y la mamá no tienen tanta energía para llevar el ritmo de un niño, aparte de que no están tan desocupados como para dedicarse al niño 100%. ¿Cuál es el mecanismo que papá y mamá van a generar contra ese niño? Agresión. ¿Sí? La famosa disciplina. Entonces, no, tú vas a hacer esto si no, yo me enojo. Entonces, claro, ahí el niño aprende que el mundo es un lugar hostil. Ahí el niño aprende que él no puede expresar su ser porque va a ser censurado. Va a ser censurado. Imagínate, Humberto, y te lo digo aquí en confesión, bueno, de confesión aquí, pero aquí de profesional a profesional. Tuve un caso de un paciente donde tenía tal vez 3 o 4 años, 4 o 5 años, y el papá lo subió a un, no sé, a un madero, a un escaparate, a un armario, y le dijo, tírate que yo te aguanto acá, tírate que yo te espero. Imagínate lo que hizo el papá. Ajá, el niño se tiró. Y el papá se quitó. Se quitó. ¿Y sabe cuál era la ley? Para que aprendas a no confiar en nadie, porque en el mundo en nadie se puede confiar. Claro. Claro, entonces imagínate. Hoy en día es un gran empresario, es un buen empresario, pero cambia de socios, cambia de trabajadores cada 3 semanas. Total, total. No puede confiar en nadie. Algo y que escuché recientemente. Ya, lo último que me dijo era que iba a estudiar contaduría porque todos los contadores lo quieren robar. Claro, claro. Entonces, claro, imagínate ese filtro. Es un filtro increíble. Este lo escuché recientemente, que si no tienes un empleo te vas a morir de hambre. ¿Sí? Eso se lo decía a una persona que vi recientemente y se lo dice tanto el papá como la mamá. Entonces esa persona quiere emprender, pero la queja es, pero ¿por qué a mí los negocios no, porque me botan del empleo, porque no me va bien? Claro, cuando tengo esto y cuando en el alma tengo el anhelo de emprender y tengo esa contradicción con esas creencias de papá, pues lo que voy a tener es como un choque muy fuerte dentro de mí. Entonces, claro, el niño interior hay que sanarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contaminados de las ideas erróneas de papá y de mamá. Nosotros estamos contaminados
por sus limitaciones. Claro, papá y mamá acertaron en algunas cosas, pero en otras cosas están equivocados. Entonces, dentro del proceso Sí, terapéutico, muchas veces uno de los ejercicios es, papá, admito que estabas equivocado. Lo admito. Admito que no estoy obligado a hacer lo que tú hiciste. Admito que no estoy obligado a cumplir tu estándar. Admito que aunque tú no me aprobaste, yo sí me apruebo y yo soy suficiente. de acuerdo, Que ese es de un acuerdo. punto, hermano, que a todos nos toca. La insuficiencia, el sentirnos insuficientes es una de las heridas más comunes que los seres humanos estamos cargando. El no sentir que somos lo suficiente, el no sentir, porque hay papás que dicen, o sea, o las cosas se hacen bien o no se hacen, entonces el niño le lleva la boleta de calificación y el papá dice, ajá, pero sacaste 4, ¿y por qué no sacaste 5? Mira que tu compañero sí sacó 5. Entonces, toda la emoción, toda la alegría, toda la celebración de ese niño se convierte en frustración. Y la frustración sirve para dos cosas. Una, para decir, Ujú. yo voy a mejorarme a mí mismo y voy a sacar ese 5. O para decir, no valgo nada, nunca voy a ser capaz de llenar el estándar de papá. Por lo tanto, me voy a quedar aquí, debajo de él, recibiendo su descalificación y nunca lo voy a superar. Y si hay algo que nosotros estamos obligados a superar a papá y a mamá, porque es la mejor forma de Total. honrarlos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Antes quisiera que nos regalaras, y lo hago con base en el trato diario que tenemos con consultantes o con coaches. Y quiero hacerte esta siguiente pregunta, y es, en tu consulta diaria, ¿cuántos mandatos familiares? ¿Te acuerdas de esa gran lección que nos enseñan las constelaciones familiares? Y es que nosotros recibimos mandatos incluso desde que estamos en el vientre El vientre. de nuestros padres, ¿sí? Mandatos fuertes. ¿Cuáles te encuentras constantemente en la consulta? Por ejemplo, yo me encuentro mucho todo lo tienes que hacer rápido. Sé un niño rápido, ¿sí? El de no aceptación, no te acepto tal cual como eres, no me gusta tu sexualidad, entonces tienes que ser así. Entonces ese tipo de mandato fuerte, ser rápido, ser perfecto, el otro que me encuentro bastante mucho en mi consulta es el, el muévete rápido, que después se vuelve en un perfeccionista y un activismo impresionante. O sea, hoy tenemos la capacidad de ver cómo todo esto que estudiamos en la teoría lo vemos en los consultantes, porque hay gente que a veces es increíble y no puede parar, se vuelven productivos y dale, y dale, y dale, pero a veces me imagino que ellos eran muy tranquilos y de un momento a otro los papás le están diciendo, muévete, muévete, sé rápido, sé rápido, sé rápido, y ahí nos dieron ese mandato fuerte y fue al inconsciente, hoy en día simplemente está operando. ¿Cuáles son esos mandatos que te has encontrado en la consulta, Humberto? Hermano, todos los que tú dijiste son súper comunes. Y estos son los mandatos conscientes. Los peores son los inconscientes. Segunda perla, ahí va, mírenle los Sí, ojos. imagínate esto, Freddy. Mírenle la cara, o sea, yo quiero que la gente aprenda a leer a Humberto, ya, ahí viene, ahí se viene, otro batacazo, dale. Es que imagínate esto. A nosotros nos bloquea lo que nos dicen, pero también nos bloquea lo que hacen. ¿Por qué? Ok. Porque yo me convierto en lo que hacen. ¿Sí? No en vano, entonces, esa mujer que ha recibido, que ha visto como papá maltratado a mamá, se consigue un hombre que le va a hacer lo mismo a ella. Ajá, de ¿Sí? acuerdo. Entonces, tenemos esa lealtad inconsciente desde la conducta, o sea, tenemos dos lealtades inconscientes, desde la conducta y desde la palabra. Entonces, mandato inconsciente. Esto está muy difícil, mijo. Esto está muy duro, ¿sí? O el que te dije ahora, la gente que no tiene empleo se muere de hambre. Cuando la verdad es completamente aparte. Los que tienen empleo son los que les va mal. Y los que De no tienen acuerdo. empleo son los que echan para arriba, ¿sí? El mandato inconsciente es, tú no te vas a permitir violentar a papá y a mamá porque los respetas, porque ellos están por encima de ti en el sistema, ¿cierto?
De Y acuerdo. al no permitirte, al no permitirte violentarlos, entonces, ¿qué hacemos? Me creo un sistema de vida que esté por debajo de las capacidades de lo que papá y mamá lograron. ¿Sí? ¿Para qué? De Para acuerdo. no superarlos, para no defraudar o traicionar a mi clan. Y todo esto es inconsciente, o sea, lo Y hacemos en mira, mira piloto esa ancla automático. ya, mira por dónde va el ancla que no nos deja que el ya te salga. Sí, ya no quiero superar a papá y mamá, no los quiero perdonar, no quiero superarlos. Además de eso, no quiero salirme de mi clan. ¿De acuerdo? Miren, ya, o sea, ya vamos formando el ancla que nos mantiene ahí en el inconsciente y que nos mantiene bloqueados. ¿Sí? O sea, me gusta cómo la has escalonado porque me parece maravilloso porque cada vez más el ancla nos lleva hacia abajo. A mí Claro, el ancla. Y mira, te voy a comentar un caso que a mí me pasó particular y era que una persona que tenía 40 años y es una persona que estudió aquí en una de las mejores universidades de Barranquilla y el muchacho, bueno, no, ya es un señor 40 y algo de años, y él le dieron la oportunidad de estar en una muy buena empresa aquí, pero su sueño siempre había querido estar en una multinacional. Viene aquí una multinacional muy grande, viene aquí a Barranquilla, es de unos almacenes muy famosos aquí, de unas tiendas aquí en Barranquilla, y él se postula para ser gerente regional de no sé qué, o gerente nacional de no sé qué. Y el tipo se lanzó y quedó. Se metió unos cazadores de no sé qué, y el tipo quedó en el proceso. Y en ese proceso que él quedó, él se dio cuenta de que le costaba moverse, de que le tenía miedo al cambio, de que tenía miedo al cambio. Aunque ya llevaba 10 años en ese cargo, él decía y quería quedarse allí. Cuando él descubre eso, él dice, no, mira, es que a mí me cuesta la gestión, o sea, organizacionalmente él lo dice, y dice, no, es que a mí me cuesta el cambio, que a mí me gusta quedarme, que yo soy una persona ermitaña, que me gusta mi familia, 20.000 excusas. Y empezamos a trabajar. En la tercera sesión le propongo un ejercicio que es que es un poco que tiene que ver con inducciones hipnóticas y le propongo ese ejercicio. Entonces yo le digo, ¿por qué te gusta quedarte quieto? ¿Por qué te gusta quedarte quieto? Y cuando voy con esta consigna particularmente, bueno, entramos en relajación, vea ese momento, recuerda siempre esta palabra, quiero que me digas la primera vez que escuchaste que te tenías que quedar quieto. Y el tipo, bueno, listo, se fue, fuimos a los 5 años y en los 5 o 6 años, él vino y conectó con un recuerdo, ¿dónde estás? No, estoy en mi casa, ¿cómo se llama? Mis hermanos están jugando, éramos 5, yo soy el mayor y en ese momento tal. Y mi mamá se acerca y cuando se acerca me implora llorando y me dijo, mi hijo, tú eres mi hijo bueno, tú eres mi hijo bueno, por favor quédate quieto. Mira ese mandato. La mamá desesperada al ver 5 muchachos y como él es el mayor, lo sienta en la silla y le dijo, por favor, quédate quieto. Mira ese mandato fuerte. O sea, es el grito fuerte de la mamá diciéndole, colabórame porque no puedo con los 5 a la vez y tú eres el mayor y entiéndeme. O sea, ella se lo implora prácticamente y él entiende que quedarse quieto es ayudar a mi mamá. Ayudar a mi mamá. eso es brutal lo que acabas de Entenderla, contar. comprenderla. O sea, mira una cosa, mira lo que tú nos estás enseñando y cómo yo le encuentro la relación, porque mira lo que implica no moverse. ¿De acuerdo? Ahora que quiero ir por ese sueño, me quiero convertir y tengo la oportunidad de ser ese gran gerente que siempre he querido ser, he comprendido que todavía me sigo quedando quieto porque mi mamá en mi inconsciente me lo sigue implorando. Y sabes una cosa que es impresionante, que siempre la intención de papá y de mamá tuvo dos causas, o la supervivencia o la bondad. Jamás papá y mamá dicen eso para hacerme daño, jamás papá y mamá dicen eso para, para hundirnos. Y por supuesto no son conscientes de que un mandato de esos se generaliza
Es que literalmente papá y mamá o los que nos criaron son como los programadores de un software, ¿sí? Sí. Y todo el tiempo están programando ese software. Y nosotros ahorita en la etapa adulta podemos comer y alimentar a nuestras familias gracias a esa programación de ese software que hicieron. Porque ellos son los que nos hacen traer los pacientes a nuestro encuentro. Esa Yo es la les digo, gran bendición. mira, yo antes, cuando yo estaba recién graduado de psicólogo, yo desarrollé una habilidad y era que era sapovisor. Yo creía, cuando me dieron mi título de psicólogo, ¿de acuerdo? Y cuando estaba recién llegado de Buenos Aires, que hice mi maestría clínica, yo me convertí en un sapovisor, Humberto. Yo me metí en cuanta pelea veía en la calle, estaba en los centros comerciales, y yo en los centros comerciales daba terapia gratis a todo el mundo, intervenía y de un momento a otro buen sapovisor. O sea, me metí en los problemas de la gente y se paraba. Y tú me viste ya el propio árbitro de partido de fútbol, igual, me quedaban pequeños. Hasta que un día dije, oye, yo estoy siendo el saboteador de mi propio negocio. Todas estas personas van a ir a mi consultorio. Me estoy yo mismo saboteando mi trabajo. Dije, no me meto más. No me meto más en los problemas de la gente. Allá los espero en mi consultorio. Entonces, cuando veo que una mamá está regañando a su hijo, yo digo, ese es paciente, ese es cliente mío. Ese va a ser, seguro que va a ser cliente mío. Entonces, porque sí, porque a veces las programaciones, los mandatos han sido tan fuertes que a veces nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta. Entonces, me gustaría, creo que se le cayó, vamos a ver si se logra reconectar. Me gustaría que allí, donde tú te encuentras, nos empezaras a decir cuáles han sido esos mandatos que te han heredado a ti, cuáles son esas lealtades invisibles que tus papás te han dado. Sí, buenas noches, pagano dije. Entonces, volviste, Humberto. Sí, ahí está. Creo que nos vamos a... Se cayó se ve pixelado y se cayó. Bueno, entonces, mientras que Humberto vuelve otra vez a entrar al live, les voy a proponer a cada uno de ustedes, ¿cuáles fueron esos? Ok, ya está volviendo, sí, está volviendo de la transfiguración un poquito, ya está volviendo aquí a su alma materializada. Sí. Me estoy cambiando de lugar porque... Sí, ya está bajando de la transfiguración Humberto, entonces ahí otra vez vuelve a cobrar su aspecto humano, poco a poco. Sí, me estoy cambiando de Mi hermano, lugar. Les estoy proponiendo a nuestras personas que nos están viendo en este momento, les estoy proponiendo que ellos nos digan cuáles han sido esos mandatos fuertes que les han dado en su infancia. ¿Sí? Así como a este paciente le dijeron, no te muevas, don't move, aquellos que le dijeron, sé perfecto, tienes que ser perfecto, tienes que ser el hijo ejemplar también, ese es muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque esos mandatos nos pueden servir mucho para empezar a sanar nuestro niño interior. Y aquí dijeron lo que hay que trabajar, sí, que hay que trabajar fuerte para poder ganar dinero. Mira, a mí en ningún momento se me ha caído la señal, al menos yo te he visto a ti todo el tiempo, que la hija hembra debe ocuparse de los padres. Imagínate esto. Ese es demasiado común cuando los papás quieren vivir a costa de los hijos. Hermano, hay una pregunta que hizo alguien anteriormente que me gusta mucho. Esa persona pregunta, ¿cuánto tiempo tarda uno en desprogramarse? Y resulta que esa pregunta no tiene respuesta. No tiene respuesta. O sea, no hay forma alguna de predecir todo lo que uno necesita, porque es que también hay programaciones que nos mantienen vivos que son positivas. Entonces lo que nosotros hacemos es como agarrar con una pincita cuál es el malware, el virus que está allí saboteando el software y sacarlo con pincita para que lo puedas ver. Pero te puedo decir, o sea, no se angustien si ustedes sienten que no han sanado todo. O sea, eso es lo menos importante. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo. En 1000 vidas, tú no vas a alcanzar
a sanar y aprender todo lo que necesitas aprender. Entonces, Ok, de acuerdo. no te exijas perfección a ti mismo, no te No nos exijas perfección. angustiemos por eso. No, para nada, hermano. O sea, ¿cuándo voy a ser perfecto yo? Nunca. Punto. ¿Qué sí necesito tener? La actitud de aprendiz y la humildad para aprender a observarme y corregir el camino cada vez que sea necesario. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Si ustedes alguna vez han hablado con un piloto de avión, el piloto despega, pero todo el tiempo tiene que estar corrigiendo el rumbo. No es que él va a decir, ah, no, voy en línea recta, pongo el piloto automático y llego al aeropuerto. No, todo el tiempo tiene que estar corrigiendo el rumbo. Y aunque en el cielo no hay carreteras, ustedes ven que el avión agarra las curvas, se voltea, hace curvas. O sea, ¿por qué razón un avión en el aire tiene que agarrar curvas si en el cielo no hay carreteras? Porque hay un proceso continuamente de corregir el rumbo, porque no puede ser recto. Y así es en la Total. vida, en todo, en todo, en todo. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a tardar en sanar? No, nunca vas a sanar completamente. No, yo te estoy escuchando perfectamente. No sé quién será, pero bueno, no sé, los que dicen los que nos están viendo, ¿a quién es el? Bueno, yo me escucho perfecto. Yo te veo Oh, pixelado a ti, te veo oh, como que va y viene y me sale la bolita de que se está conectando al internet. no, yo te veo bien, bien a mí mismo. Muy raro. Sí. Bueno, me quedan dos preguntas de las cuales te tengo, de acuerdo, en esta noche. Primero, y quiero que hablemos de esto también, un tema que te gusta mucho a ti, y es, ¿cuáles son esos mandatos familiares que nosotros recibimos desde niños sobre el dinero, sobre la abundancia? ¿De acuerdo? Esos mandatos. Porque aquí hay mucha gente que ya empezó a decir, sí, no se escucha, pero ¿no me escuchan a mí o a Humberto? No se escucha a Humberto. A mí como yo estoy. Yo no he hablado todavía. Sí. Los maestros tienen esa capacidad de a veces se transfiguran y destransfiguran. Entonces, no crean que es que se ve pixelado, es que es la transfiguración del maestro Humberto y después se materializa. O sea, ya es una cualidad de él, o sea, ya es una cualidad de él y así lo tenemos que aceptar. Míralo, ahí otra vez se vuelve otra vez a manifestar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Ajá. Entonces ahí otra vez vuelve y dice, pero ahí está, o sea, ahí está todavía entre nosotros, ¿sí? Todavía está entre nosotros. Hermano, esa pregunta es Oye, demasiado buena. sí. El principal mandato, vamos a hablar primero de los inconscientes. Ajá. En Todo referencia al niño, dinero, ¿verdad? sí, en referencia al dinero, el, el, todo niño va a llegar hasta el límite que su papá lo hizo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de defensa de papá frente al niño? Yo quiero esto, quiero helado, quiero esto, quiero esto. Entonces, ¿qué hace el papá? Aprender a decir no, 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 no. El papá aprende a decir no, 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 no. Cuando el papá aprende a decir que no, el niño entonces comienza a darse cuenta de que la vida tiene límites, de que la abundancia que él al principio pensaba que existía porque le daban teta cada vez que pedía, le daban tete cada vez que pedía, en realidad no es tal, porque él ve un juguete y se da cuenta que ya no lo puede poseer. Entonces, lo primero es, el universo no te pertenece como te pertenecía cuando estabas en los brazos. Ya a partir de ahora que puedes caminar y que puedes comunicarte, ya el universo no es tuyo. Por eso la gran mayoría de personas no tienen la capacidad de expresarse públicamente. ¿Por qué? Porque al principio el niño aprende que comunicarse va en contra de sus deseos. Le va mal cuando se De comunica. acuerdo. ¿Sí? Entonces, lo primero es, te decimos que no, pues obviamente porque no lo puedes tener. ¿Y el niño qué va a hacer? Quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro. No lo puedes tener todo. El niño entonces aprende que el mundo es limitado, que el universo, su universo tiene límites. ¿Sí? Y como Dios es papá y Él es el proveedor, o como Dios es mamá y ella es la proveedora, entonces el límite de lo que yo voy a interpretar como abundancia, como capacidad de crear, de obtener, es lo que ellos me permitan obtener.
Entonces, cuál es la creencia? Las creencias que los papás cargan. ¿Cuál es la creencia? Entonces, no, si yo gasto en esto, entonces no puedo gastar en esto. Entonces, Ujú. se nos enseña, tengo que escoger lo que me conviene y no lo puedo tener. Y allí viene una famosa frase y es que, bueno, o escoges una cosa o lo otro, pero todo no lo puedes tener. ¿Y qué nos enseña la sabiduría antigua? No, tú vas a tenerlo todo. No tienes que coger entre dos cosas, no, las dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que genera riqueza. ¿Qué hace papá y mamá? Entonces, en función de educar al niño, le enseña al niño que la vida es escasa, que la vida no tiene abundancia. ¿Qué hace el niño? Aceptar y agachar la cabeza. ¿Qué hace mamá? ¿O qué hacen los abuelos? Darles un poquito. Y los abuelos alcahuetas son los que le dan esperanza al niño de la abundancia. Los abuelos alcahuetas. O sea, ya usted está justificando a los abuelos alcahuetas aquí, ya usted los está justificando. Claro, es que el abuelo alcahueta tiene una función importantísima, ¿sí? Porque él es el cómplice, él es el ángel que está detrás. Es el amortiguador de las heridas. El abuelo alcahueta, ¿no? Porque hay abuelos que son un desastre también. Pero el abuelo alcahueta es el amortiguador de las heridas. El que dice, no todo es tan malo, papito, no todo es tan malo, mamita. Aquí estoy yo para amortiguar esas heridas. Eh, Ahora, que voy a aprovechar para darles una herramienta que es importante. Por supuesto, ya estamos conscientes que venimos de una programación muy fuerte que nos ha enseñado la escasez, que nos ha enseñado la desconexión con la felicidad, que nos ha enseñado que sentirse culpable está bien, porque eso es otra cosa que hacen, ¿no? Tú tienes que sentirte culpable, ¿sí? Entonces, si te sientes culpable, papá va a estar feliz contigo. Debes sentirte Ujú. culpable. Lo que nosotros necesitamos es enseñarle a los niños es la responsabilidad. La responsabilidad. Como la gran herramienta de qué? Pues de saber que soy el creador de mi vida y que mis actos, perdón, que mis resultados es solamente la proyección de mi creación personal. Yo obtengo, logro con mis manos. Por eso es que al niño no se le dan las cosas, se les enseña qué vas a hacer para obtener eso que quieres. Ah, entonces yo sé que si te hago algo, obtengo un resultado. Y esa es la forma más práctica de ir conectando al niño con la capacidad de hacer. Y no estar esperando porque, por ejemplo, la ludopatía, ¿de dónde surge la Ujú. ludopatía? La ludopatía surge de esa concepción de que papá me tiene que heredar a mí las cosas. Ah, entonces con papá no me hereda las cosas y me di cuenta en el momento que yo tengo que cambiarla, entonces de alguna forma tengo que sacarla, pero mi concepción de la vida es que yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Entonces tengo que comprar lotería, tengo que irme a un casino. Y ahí comienza la adicción. Tiene que venir de una fuente externa. Es decir, no se me enseña que la abundancia está dentro de mí. Que si yo, por ejemplo, tomo la decisión de conocer, de tener la conciencia del dinero, de saber cómo funciona, yo soy capaz de convertirme en un imán para el dinero. Soy capaz de conectarme con esa fuente de abundancia. Entonces, el niño interior, nuestro niño interior, es el directo responsable, o el niño interior no, la programación que recibimos en el niño interior es el Sí, directo responsable de nuestra abundancia, de nuestra escasez, de nuestra felicidad, de nuestra infelicidad, de nuestra capacidad de hacer o no. Por eso, cada vez que yo tengo una persona, me voy directo al eje central. ¿Cómo al- fuiste programado? ¿Sí? Porque pues obviamente también soy coach, pero yo puedo ver desde el coaching una área importante, pero para mí lo fundamental, al menos en la primera sesión, es cómo fuiste programado. Porque cuando yo tengo la programación de la persona en la mano, entonces la persona de una vez se da cuenta, claro, por eso es que yo actúo así, por eso es que hago esto, por eso es que me comporto de tal forma y por eso es que tengo estos resultados. La de acuerdo. programación es la que nos da todo y cambiar esa programación debe ser nuestro objetivo. Sí, total, total. Antes de quedarnos solamente allí llorando y mi papá no me hizo esto y mi mamá no me dio esto y la vida es muy difícil conmigo y a mí me pegaron y a mí me maltrataron y a mí me hicieron y a mí la vida que yo tuve y mi papá no me dio y mi papá me abandonó y mi mamá me pegó y todo esto. Aprender a entender que todo es interpretación, que todo es un juicio, pero ante todo
qué es una programación. Qué bonita enseñanza. ¿Qué nos vas a enseñar a nosotros ahora para todas aquellas personas que están vinculándose a la certificación en liderazgo consciente? Tienes la gran responsabilidad de regalarnos esa maestría personal tuya a través de la terapia de sanación del niño interior. Hermano, vamos a vivir una experiencia que yo amo. Esta experiencia la diseñó creo que en el año 2008 aproximadamente. 2008, 2007, por allí. Y es una experiencia que nos va a llevar en un viaje de reconocimiento de nuestras principales heridas. ¿Por qué el reconocimiento de las heridas? Porque la iluminación se obtiene a través de la oscuridad. Es decir, llegamos a la luz a través de la oscuridad. Al nosotros reconocer las heridas, entonces podemos sanar la herida. Y el proceso de sanar la herida implica varios pasos. El primero, el reconocimiento de la herida. Lo segundo, esta frase de la psicoterapia Gestalt que a mí me encanta. A mí me encanta esta frase porque tiene una sabiduría profunda. Hay que permitir que el dolor sea dolor. Sí. Es decir, hay que permitir que la emoción sea lo que fue. Entonces, si fue rabia, que sea rabia. Si fue tristeza, que sea tristeza. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos generar un vacío. El principal obstáculo del perdón es que nosotros nos saltamos una serie de pasos y decimos, bueno, yo te perdono, pero por dentro sigo queriendo, quedo con ganas de ahorcarte. ¿Sí? Entonces, no nos podemos saltar el vacío, no nos podemos saltar el paso, hay que crear el vacío. ¿Cómo se crea una catarsis? A través de soltar la emoción, a través de soltar la rabia, a través de soltar aquello que nos tocó vivir, que nosotros interpretamos, en lo que nosotros nos quedamos anclados, porque es un ancla. Cuando tú creas el vacío, el paso es llenar espacio de autoaceptación, de autorreconocimiento, de ternura. Y voy a decir, acuérdense de esta palabra, ternura, ternura. Lo voy a decir varias veces, ternura, ternura, ternura. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar lo sanador y lo importante que es la ternura. Incluso para nosotros como profesionales, si hay algo que les estoy transmitiendo a los alumnos ahorita es, necesitamos desarrollar la ternura como el proceso con el que nos conectamos con el otro. La ternura no solamente va a evitar que tu páncreas se destruya, la ternura hace que dejes la adicción al azúcar y hace que tú subas, que esa conexión tuya con la vida sea de pertenencia. O sea, la ternura es lo que nos conecta a la pertenencia. La pertenencia es lo que sana el vacío existencial, el nihilismo que la mayoría de los seres tenemos. La ternura nos conecta con eso. La ternura nos conecta con eso y es grandioso, Freddy, es grandioso poder vivir desde esa ternura, poder mirarnos a nosotros, que ese es el gran objetivo, ¿no? Después de que creamos el vacío a través de la catarsis, nos llenamos de ternura. Después de esa ternura tenemos que dar pasos, ¿no? Y el paso es, bueno, voy a actuar en función de perdonar, voy a actuar en función de pedir perdón, voy a actuar en función de perdonarme a mí mismo. Después de esos pasos, de esas acciones, viene la reeducación. ¿Y qué es la reeducación? Bueno, necesito integrar a mi vida nueva información. Yo no puedo seguir funcionando con la información vieja. Tengo que leerme el libro de Freddy, entonces tengo que buscar... ver el tiempo del alma, por favor. O sea, el plan de los 21 días. O sea, eso es básico. Vamos a buscar... O sea, hay cosas básicas en la canasta familiar, o sea, están los huevos, está la leche y está el triunfo del alma, o sea, eso es plan básico de la canasta familiar. Total, y el que no lo tenga, me escribe y yo le digo cómo conseguirlo aquí en Colombia y en el resto del mundo, porque se consigue en todos los países del planeta. Entonces, hermano, sí, entonces después necesitamos llenarnos de la información adecuada, ¿sí? Pero en el contexto de la información adecuada, siempre mi invitación es, no te quedes con una sola forma de pensamiento, contrasta las formas de pensamiento y sobre todo atrévete a aprender de aquellos que piensan diferente a ti. O sea, a mí no me gusta el béisbol, pero el béisbol existe por alguna razón. Entonces, ¿cuál es mi función? Bueno, voy al estadio, veo el béisbol, aprendo, si me lo disfruto bien, si no me lo disfruto no pasa nada, pero me atreví a explorar. Así mismo es con las diferentes formas de pensamiento. Por alguna razón, tanta gente piensa como piensa. Yo puedo ver allí. Entonces, nuestro conocimiento debe ser universal.
la mayoría, para que podamos contrastar los criterios, para que no traguemos enteros, manipulados, para que no caigamos en senderos de fanatismo, en senderos en los que nosotros vamos a desconectarnos de nuestra esencia por estar pendientes de dogmas, el dogma, la doctrina, una de las peores cosas que pueden existir en el mundo son las doctrinas. El adoctrinar nuestra mente, cuando el conocimiento es universal, cuando nuestra mente está destinada a conectarse con la mente de Dios. Y la mente de Dios es simplemente todo lo que existe. O sea, todo lo que existe es la mente de Dios. Entonces, sanar ese niño interior implica el primer paso contundente hacia la expresión de nuestra misión existencial, que es la creación de un proceso de transformación y de crecimiento que no solamente es de esta vida, sino de las vidas que nos faltan. ¿Y qué utilizamos para aprender? La oscuridad de lo que hemos sembrado y la luz de lo que hemos sembrado en las vidas pasadas, en el pasado. Y todo lo acoplamos acá. Todo lo acoplamos acá y nos convertimos en ese aprendiz continuo de un universo infinito. Nos convertimos en ese aprendiz. Entonces, esto lo vamos a ver en la certificación, y bueno, ya Freddy les va a dar las coordenadas, porque vamos a tener una experiencia hermosa, una experiencia de crecimiento, y anótense, pues porque no estoy solamente yo ahí, hay un equipo multidisciplinario de gente a la que yo admiro, gente muy bonita a la que yo admiro, que sé que dan siempre lo mejor de sí, y lo dan desde la experiencia, desde su amor, desde toda su sabiduría. Entonces, allá nos vamos a ver toditos, nos vamos a abrazar, bueno, al menos virtualmente, vamos a hacer presenciales aquí. Y lo bonito es que tenemos que hacer presencial. Todo el mundo. Tenemos que hacer, vamos por ahora con el virtual. Vamos ahora con el virtual, pero el presencial va. O sea, eso es apenas que, Humberto, apenas que nos permitan y el universo también empiece a fraguar todo esto, va porque va. Eso fue una promesa que nos hicimos el año pasado en medio de la situación esta que vivimos. Y eso tiene que ir, claro que sí, porque Barranquilla tiene que tener experiencia de ti, mi hermano. Barranquilla tiene que tener experiencia de ti, definitivamente. Y somos uno, y Neuma está convencido de eso, y créeme que estás en nuestros planes y estás en nuestra travesía y en nuestro retorno. Entonces siempre estás en cada plan. Y bueno, Barranquilla tiene que tener experiencia de ti, y nosotros cuando ya podamos aquí tener, no sé, un espacio para reunir 100 personas, allí tendrás tu espacio bien bonito para hacer esta terapia de sanación interior. Como todavía no podemos reunirnos presencialmente, estamos haciendo la certificación, la certificación de liderazgo consciente, que primero es un proceso de sanación interior y segundo es cómo convertirme en mentor. De alumno a mentor de tu propia vida es nuestro eslogan, por decirlo de alguna manera. Y allí hemos invitado a muchos expertos en transformación personal que son mentores. El mentor es aquella persona que ha vivido su propio proceso de sanación emocional, de sanación del alma, y después es que empieza a compartir desde su herida, ¿sí? Yo digo que nosotros estamos bajo el arquetipo del Quirón. Quirón, que es el sanador herido que ayudamos a sanar a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, eso es nuestra certificación en ese primer gran momento de transformación personal, y hemos invitado a Humberto Montes, hemos invitado a María del Mar, que es una experta maravillosa en curso de milagros. Ustedes también la tienen que conocer, es maravillosa. A Luis Gabriel Cervantes con su maravillosa herramienta de eneagrama. Hemos invitado a una persona maravillosa en constelaciones familiares. Hemos invitado también a Johnny Logar, que nos va a hablar desde el psicodrama, cómo podemos empezar a mover el alma desde el psicodrama. Una maravillosa herramienta que bueno, ya en un live anterior nos enseñó. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta certificación del liderazgo consciente. Y también en este tiempo estamos organizando un retiro sagrado en el Parque Tayrona para todas aquellas personas que quieran venir a conectar con la naturaleza y también con su alma a finales de abril y a principios de mayo. Entonces, mi hermano, usted está cordialmente invitado.
invitado acá para que venga a acompañarnos en Senda Cogigua, aquí en el Parque Tayrona, que es un lugar maravilloso. Y bueno, mi hermano, aquí siempre dispuesto, gracias por tu tiempo. Sabemos que has hecho hoy un gran esfuerzo porque sabemos de tus compromisos y todo esto, y gracias por aceptar la invitación a la certificación de liderazgo consciente y mentoría holística. Entonces, Hermano, gracias a ti siempre por tu validación, por tus palabras hermosas, por tu corazón abierto. Y bueno, todos por favor sigan a P Neuma Piso CBH, P Neuma Piso CBH. Y cualquier pregunta que tengan acerca de la certificación, escríbanle a Freddy, o si quieren escribirme a mí, yo les doy de una al teléfono de Freddy para que les dé la información. Les va a encantar, es un proceso poderoso, muy, muy poderoso, hermano, agradecido totalmente. bueno, mi hermano, muchas gracias, gracias a ti. Ya, mira, se dan cuenta, esa es la particularidad. Aquí les voy a dejar mi teléfono para que muchos me puedan. Sabes que no sé fijar, Humberto. Después me vas a dar esa mentoría fácil. para dejar fijado. Tú Para dejar escribes, fijado las cosas. le das suavecito y él se fija, y te aparece la opción de fijar. Pero dale Ah, suavecito, ¿no? Dale suavecito. se dan cuenta, hasta uno Dale encima necesita un suavecito. mentor para esto. La clave para fijar es la sutileza. Le das muy suave y después ya te aparece la opción de fijar. No, no me sale. Pero bueno, ahí está. Ahí lo voy a pasar. Bueno, después ensayo. Bueno, mi hermano, muchas gracias, gracias por esta noche, gracias por compartir con nosotros. Bendecido, recibimos tu maravillosa información que siempre está conectada desde el corazón. Gracias por permitirme a mí aquí ser este aprendiz. Yo cada vez más sigo creyendo que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Y eso es para cada uno de nosotros. Y bueno, simplemente agradecerte, gracias por estar en nuestra certificación. Nos vamos a gozar ese seminario transformacional contigo. Y bueno, gracias, 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 mi hermano. Gracias, Hermano, que gracias. Dios te Y bendiga. bueno, allí nos vas a explicar sencillamente cómo hacemos ese paso a paso, ese step by step para poder sanar nuestro niño interior. Así que los que Así quedaron será, aquí hermano. solamente les ofrecimos un dulcecito, un pequeño dulce, hay un sabor, un coffee delight de lo que es la sanación del niño interior, para que ustedes se den cuenta del poder de este mensaje. Entonces, mi hermano, muchas gracias, me voy, te dejo, sé que tienes que ya ahora dedicarte a tu nena y también a tu familia, y simplemente agradecido. Gracias por Que estar Dios te aquí. bendiga, hermano. Feliz noche a Amén. todos, que Dios los bendiga. Chao. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Síganos allí en nuestra cuenta Neuma CBH y no se olviden, tenemos dos grandes eventos: certificación internacional en liderazgo consciente y mentoría holística, primero, y segundo, vamos a tener también el retiro sagrado en Senda Cogigua, en Santa Marta. Entonces me dejan por favor un mensaje al interno y allí con mucho gusto le vamos a dar toda la información. Chao, chao, y nos vemos en los comentarios.